Circuitos eléctricos, método de las mallas. El objetivo principal en el método de las mallas es encontrar la corriente que cae o la corriente que pasa por cada una de las resistencias. En este caso contamos con una fuente de voltaje de 42 voltios. Tenemos la resistencia número 1 de 6 ohmios, resistencia 2 de 4 ohmios, una resistencia 3 de 3 ohmios, otra fuente de voltaje de 10 voltios y aquí, solucionando por un simulador, encontramos que en R1 6 amperios, en R2 4 amperios, en R3 2 amperios. Es la intensidad que pasa por cada uno de estas resistencias. La idea es modelar esto matemáticamente y encontrar estos valores. Que la intensidad 1 que pasa por R1 es 6 amperios, que la que pasa por R2 es 4 amperios y la que pasa por R3 es, en este caso, 2 amperios como nos lo muestra el simulador. Lo primero que tenemos que hacer, aquí dibujamos nuevamente nuestro circuito, es dibujar en cada una de las mallas. Conocemos como todo esto de aquí una malla y todo esto que compone aquí otra malla, el sentido de las corrientes. Es lo que tenemos que dibujar. Somos libres de decidir si va en sentido horario o si va en sentido antihorario. En este caso, como va en sentido horario, la flechita va como van las manecillas del reloj. Antihorario iría lo contrario a las manecillas del reloj. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos que hallar una corriente de malla, o sea, todo lo que va por aquí, y otra corriente de malla con todo lo que va por aquí. Entonces tenemos que empezar a crear nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a empezar por aquí, por abajo, y subiendo. Tenemos una intensidad que desconozco y de primera medida me encuentro una fuente de voltaje. Tengan en cuenta esta flechita, que es el sentido. La flechita va por aquí, pasó por aquí, la punta de la flechita, miren, esta punta de la flechita pasó por aquí, viene aquí, subió aquí. ¿Qué fue lo que primero que me encontré? Pues una fuente de voltaje. ¿Con qué signo? Menos 42, porque fue lo primero que me encontré. Como tiene menos 42, es el menos 42 que colocamos aquí. Continuamos pasando para aquí, llegamos aquí, acá hay un signo positivo y sale con negativo. Estos signos los voy dibujando como lo entrega la fuente. Si nosotros observamos, acá tenemos un positivo en la fuente de voltaje, más, aquí llegaría el más como primera medida. En casos reales sabemos de que la resistencia no tiene polaridad, pero para fines prácticos tengo que definir cuál es el positivo, cuál es el negativo para construir nuestro sistema de ecuaciones. Entonces vamos por aquí abajo. Lo primero que me encuentro es esta fuente y el signo de primeras que lleva es el menos 42. Ese menos 42 lo coloco aquí. Llego hasta aquí, subo, volteo y me encuentro esta resistencia. El primer signo que encontré fue el más, o sea que va más 6 ohmios, que es el valor de la resistencia, por la intensidad 1. ¿Y por qué la intensidad 1? Porque es la intensidad de toda esta malla. Toda esta malla la describo como intensidad 1 y toda esta malla como intensidad 2. Haz de cuenta que intensidad 1 sería como las ecuaciones que van ahí. Y la intensidad 2, pues todas esas ecuaciones que vamos a encontrar de ahí. Entonces prácticamente como vamos aquí, va el más 6 ohmios, que es el valor de la resistencia multiplicado por esa incógnita que no conozco, que denomino intensidad 1 para toda la malla. Entonces va más 6 ohmios por la incógnita que es intensidad 1 para toda la malla. Cuando ya llego aquí, ¿qué hago? Pues voy bajando y me encuentro esta resistencia. Pero detalles en que aquí hay un signo positivo y al otro lado tenemos un signo negativo. ¿Y por qué un signo negativo a este lado? Porque así quise definirlo. Como aquí la fuente es negativa, hacia arriba, va negativa, 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 o sea que esta resistencia entró negativa y sale positiva. Y esta la defino como que entra negativa y sale positiva. Es un juego matemático para encontrar la solución. Ustedes si quieren puede variar esto, poner que es negativo y aquí positivo y negativo, porque lo que pasa es que aquí vamos definiendo los signos y al final las ecuaciones nos va a dar los mismos valores. Entonces vamos aquí bajando, me encuentro que aquí hay un más, pero al otro lado tengo un menos. Como los signos son contrariados,
son contrarios, quiere decir que esto se me resta internamente. Si se dan cuenta, este flechita va hacia abajo y esta flechita, si le damos continuidad, iría hacia arriba. Quiere decir que el sentido de las corrientes en cada una de las mallas es distinto, porque esta va, vean, la flechita va hacia abajo, va hacia aquí, como hicimos la ronda, vean, pero en este caso va aquí y va subiendo. Entonces, como los signos son contrarios, pues se resta. ¿Y qué resistencia tenemos ahí adentro? Pues tenemos 3 ohmios. Entonces, 3 ohmios que me multiplica la diferencia de esas dos corrientes de malla que son incógnitas en este momento. En ese caso, la intensidad 1 menos la intensidad 2. Es lo que colocamos en el paréntesis igual a 0. Aquí puedo ir resolviendo. Esto es un juego de paréntesis, una multiplicación. 3 por intensidad 1 pues me da 3 y 1. Más por menos me da menos. 3 por I2 menos 3 y 2. Y 6 y 1 más 3 y 1 da 9 y 1. Menos 3 y 2 igual a 42. Como acá es igual a 0, este menos 42 pasa al otro lado de la igualdad a sumar, puesto que aquí está restando. Entonces 9 y 1 menos 3 y 2 igual a 42. Ya tengo definido lo de la malla número 1. Ahora pues vamos a trabajar con la malla número 2. ¿Esto por dónde empieza? Pues va aquí, la flechita hacia abajo, llegó aquí, se fue aquí, y lo primero que me encuentro es este positivo de aquí. ¿Por qué lo puse positivo? Vean, porque acá el positivo de la fuente, vean, positivo, viene positivo, 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 o sea que esta resistencia empieza con positivo. Y como aquí es positivo, pues sale negativo. Y aquí tengo negativo, pues entra con negativo, y como entra con negativo, pues sale por positivo. Entonces seguimos la flechita, va hacia abajo, va hacia abajo, va hacia abajo, que lo primero que me encuentro un más y un 3 ohmios. Pasa lo mismo, 3 ohmios, entonces 3 ohmios, y como aquí está negativo y aquí está positivo, son signos distintos, se restan. Tengo la intensidad 2 menos la intensidad 1. Por eso lo coloco dentro del paréntesis intensidad 2 menos intensidad 1. Voy subiendo y me encuentro este más. 4 ohmios. Entonces coloco más 4 ohmios multiplicado por la intensidad que pasa aquí. Es la intensidad 2 porque es la intensidad de toda esta malla. Entonces más, porque es el más que me encuentro aquí, 4 ohmios por la intensidad 2 de toda la malla. Voy aquí con la flechita abajo. Y lo primero que me encuentro es el negativo de la fuente. Entonces menos 10 voltios igual a 0. Entonces si resumimos rápidamente esto, la flechita va por aquí, va por aquí, va por aquí, menos 42 voltios, más 6 ohmios por la intensidad 1, voy bajando, más 3 ohmios, intensidad 1 menos intensidad 2 igual a 0, y en el otro caso, voy por aquí, 3 ohmios, intensidad 2 menos intensidad 1, más 4 ohmios por la intensidad 2, menos 10 voltios. Entonces, al desarrollar esto, tenemos esto que tenemos aquí. Tenemos una ecuación y tenemos otra ecuación. Buscamos algún método para resolverla. Aquí por determinantes, online, pueden utilizar sustitución, reducción, igualación, matrices, como quieran. En ese caso tenemos 9 menos 3 igual a 42. Es lo que colocamos aquí, vean, 9 menos 3 igual a 42. En la parte de abajo tenemos menos 3 más 7 igual a 10. Abajo menos 3 más 7 igual a 10. Al desarrollar esto, tenemos esta matriz de aquí, da 6 amperios. O sea que al resolver este sistema de ecuaciones, para x es igual a 6. X nos da 6. X, como nos da 6, quiere decir de que la intensidad 1, si esto lo denominamos X, es igual a 6 amperios. ¿Y qué pasa con lo otro? Pues lo mismo, Y, resolviendo, obtenemos que es 4. Quiere decir que la corriente de malla en todo esto, que es I1, sería como X, 6 amperios, y esto que está aquí, corriente de malla de todo esto, 4 amperios. Entonces, ¿qué determinamos? De que la intensidad 1 es 6 amperios y la intensidad 2 es 4 amperios.
¿Qué pasa aquí? Como la corriente que pasa por aquí es de 6 amperios, entonces la pregunta es, esta es la resistencia 1, ¿cuál es la corriente que pasa por esta resistencia? La respuesta es 6 amperios. Y si esto es denominado corriente 2, todo esto, ¿cuál es la corriente que pasa por esta resistencia? Y la corriente que pasa por esta resistencia es 4 amperios. Y ahora la pregunta, ¿y cuál es la intensidad o la corriente que pasa por esta resistencia? En este caso particular está compartida, entonces tenemos que buscar la ecuación que nos determine solo este pedacito. Pues nosotros ya lo teníamos. En ese caso la intensidad 3 es igual a intensidad 1 menos intensidad 2. En ese caso es igual la intensidad 1, que es 6 amperios, menos la intensidad 2, que es 4 amperios. 6 amperios menos 4 amperios es igual a 2 amperios. Con eso encontramos los mismos valores que encontramos en el simulador.